La sentencia if es quizás uno de los elementos más utilizados en todos los lenguajes de programación. Esta sentencia nos permite ejecutar un procedimiento basado en una comparación lógica. La estructura de una sentencia if es, vamos a empezar por escribir el término if y posteriormente vamos a escribir una evaluación lógica que nos va a permitir tener un resultado verdadero o falso. Por ejemplo, escribamos 1 igual a 1. Claramente, este término que tenemos aquí es una operación relacional en donde si 1 es igual a 1, tendremos un valor verdadero y si no, si esto no se cumple, es decir, si 1 no es igual a 1, vamos a tener un resultado falso. Al presionar Enter al final de esta línea, nos vamos a dar cuenta que el Live Editor automáticamente nos va a colocar la finalización de esta sentencia, que es un end. Y de igual manera nos va a indentar la segunda línea del enunciado. En esta segunda línea vamos a escribir qué va a suceder o qué vamos a obtener como resultado de esta sentencia si se cumple con la evaluación o con la operación que planteamos en la primera línea. Por ejemplo, pongamos un output que sea un fprintf y que nos indique la variable es 1, por poner un ejemplo. Si hacemos clic aquí para ejecutar estas instrucciones, nos vamos a dar cuenta que simplemente obtenemos el output, dado que esto se cumple si esto es verdadero, 1 sí es igual a 1, y por lo tanto se ejecuta esta línea en donde tenemos un output, la variable es 1. Así de sencillo. Si en dado caso la expresión que escribimos aquí no es verdadera, es decir, 1 es igual a 2, esto claramente es falso, ejecutamos, pues no vamos a tener el output que propusimos en la línea número 2. Y aquí es donde entra la segunda parte o el complemento de la función o de la sentencia if, que nos va a permitir tanto realizar una operación cuando se cumple con el término que propusimos al principio, tanto así como cuando no se cumple. Así es que vamos al final de esta primera expresión, presionamos Enter y podemos escribir el término else. Automáticamente nos vamos a dar cuenta que else se va a alinear también con if, presionamos Enter y vamos a tener nuevamente una línea con el indentado necesario para que podamos también asegurarnos que se trata de un procedimiento el cual va a ser ejecutado cuando esto es falso. Escribamos nuevamente un fprintf y ahora vamos a pasar la variable no es 1. Ejecutemos estas instrucciones y nos vamos a dar cuenta que ahora ya tenemos también un output cuando no se cumple con esta condición o cuando esta condición es falsa. Vamos a agregarle entonces algunos elementos más para comprobar cómo funciona. Creemos ahora una variable x y le vamos a asignar un número, en este caso que sea 1, y vamos a poner aquí, en vez de 2, vamos a escribir x, que de hecho para esta operación relacional podemos escribir x en cualquiera de los dos enunciados y vamos a ejecutar y nos vamos a dar cuenta que cuando x es igual a 1 se indica la variable es 1, esto es verdadero, y si no, le asignamos un valor diferente de 1 a la variable x, vamos a obtener que se ejecuta la segunda opción, el segundo procedimiento. Entonces, volviendo, tenemos la sentencia if, tenemos una expresión que nos va a dar un resultado verdadero o falso, y esto es muy importante. Esta operación debe ser lógica. No podemos escribir una operación matemática, por ejemplo, 1 más 2, porque eso no tiene un resultado lógico, sino que tiene que ser una operación que nos devuelva un verdadero o falso. Si esta expresión es verdadera,
se va a ejecutar esta primera línea y de lo contrario, si es falsa, se va a ejecutar esta segunda línea. Otra cosa que podemos hacer es realizar también aquí operaciones en vez de los outputs. Eso es algo completamente válido. Vamos a hacer un segundo ejemplo. Podemos poner entonces if, definamos primero una segunda variable, una variable y, asignémosle un valor de 20. Escribamos entonces si x es mayor que y, es una operación lógica, por lo tanto cumple para lo que necesitamos. Vamos a indicar entonces un fprintf que nos va a mostrar x es mayor que y. Y de lo contrario, vamos a escribir un else, si en dado caso no se cumple con esa evaluación, fprintf nuevamente, y vamos a escribir x es menor que y. Entonces ejecutamos y hasta este momento x es menor que y, dado que x vale 5 y y vale 20. Si en dado caso cambiamos el valor de y a 2, ejecutamos, x es mayor que y. Perfecto, esto funciona bien. Como antes lo decía, también podemos realizar alguna operación numérica como parte de los procedimientos que se van a ir ejecutando. Por ejemplo, definamos una tercera variable z y asignémosle un valor inicial de 0. Entonces hagamos lo siguiente. If si x es mayor que y, entonces vamos a hacer con z va a ser igual a z más 1, es decir, le vamos a sumar un valor de 1 o vamos a sumarle una unidad a z, else, caso contrario, z va a ser igual a z menos 1. ¿Qué va a ocurrir aquí? Si x es mayor que y, entonces z va a incrementar en 1. Estamos definiendo nuevamente o redefiniendo z basado en el valor original que tiene, que es 0 más 1. Else, caso contrario, si x no es mayor que y, entonces z va a ser igual a z menos 1. Ejecutemos y nos vamos a dar cuenta que al principio tenemos un valor z de 0, tal como lo definimos al principio, y ahora como x es más grande que y, x vale 5, y vale 2, entonces se va a ejecutar esta expresión. Y por lo tanto z ya no va a valer 0, sino que z a continuación va a valer 1. Y esto es importante, ya que si más adelante queremos evaluar cuál es el valor de z, ejecutamos y nos damos cuenta que z ya no vale 0, sino que ahora vale 1. De esta manera hemos reasignado el valor de la variable z. Con esto tenemos ya 3 ejemplos de cómo funciona una sentencia if. Como nos damos cuenta, en realidad es algo muy sencillo. Y esto lo vamos a estar utilizando a lo largo del curso para realizar muchísimas operaciones. Pero básicamente, recapitulemos, tenemos un término if. Luego de este término if establecemos una condición lógica. Si esta condición lógica sí se cumple, si esta es verdadera, ejecutamos la primera línea que vamos a tener o la primera serie de instrucciones, que de hecho puede estar conformada por varias operaciones, no necesariamente por una única línea. Podría contener varias líneas y esto lo vamos a ver más adelante. O si no, utilizamos el término else para indicar cuáles son las instrucciones o cuál es el procedimiento que se va a ejecutar en dado caso el término original o inicial sea falso.